lucha, estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra patria. Por tu tierra Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva unidos. Al de tus hermanos y dale a tu patria tu amor y tu fe, tu amor y tu fe, tu amor y tu fe. Lucha con firmeza para conservarla, con fe en el futuro y en tu porvenir, en tu porvenir. Buenas noches. Un debate es una reunión entre dos o más adversarios para debatir ideas, ¿no? Para contrastar ideas, para proponer a la ciudadanía que está, en este caso, a puertas de una elección, programas para que el electorado decida a quién escoge, con quién se siente más identificado, quién conecta mejor. El día de ayer fue el debate entre el candidato Pedro Pablo Kuczynski y la candidata Keiko Fujimori en Piura, y quienes esperábamos ver un debate en el que lo que primen sean las propuestas, vimos más bien un debate que efectivamente fue de pullas, de ataques. Creo que los peruanos no quedamos satisfechos con lo que sucedió anoche y nos sirvió para ver cuál era la tensión que tiene cada candidato frente a lo que el país requiere. Vimos a una Keiko un poco agresiva, a un Pedro Pablo un poco más cauto, pero que finalmente sobre el tablero se quedaron temas importantes que no se trataron. Por ejemplo, no se habló sobre lucha contra la corrupción, que debió ser uno de los puntos importantes de la agenda del debate de anoche. Tampoco se habló de lucha contra la inseguridad ciudadana. Nosotros por eso hoy hemos invitado a dos paneles. En el primero vamos a hablar sobre el debate en sí, sobre qué les pareció, cuál fue su lectura sobre lo que ocurrió anoche. Hemos invitado al primer panel al doctor Raúl Chaname Orbe, ex decano del Colegio de Abogados, a Carpio Soto, que es un analista político, y a Paul Loren, que es teórico y filósofo político. Posteriormente vamos a venir con un tema en el que vamos a hablar sobre la seguridad ciudadana, que fue la gran ausente en el debate, en el que hemos invitado al general Alberto Jordán, que es especialista en este tema, al analista político Carlos Treyes y a otro analista más que será muy importante para poder entregarles un buen programa. Voy a presentarles un informe con lo mejor que has tenido el debate el día de anoche en Piura. Y volvemos con la mesa de panel. 77 años, pero como ustedes ven, tengo vigor. En esta campaña decidimos jugar limpio. Asignaremos un punto del IGB al Fondo Común, lo que significa 3.000 millones de soles para ejecutar obras en los distritos que menos reciben. El 1% del IGB al Fondo Común es la mitad de lo que recibe hoy las regiones y municipalidades, que reciben 2 puntos. Nosotros vamos a reducir el IGB que lo paga el pueblo, pero sin reducir el Fondo Común. Que un representante de la Asamblea Nacional del Gobierno Regional y un representante de la AMPE participe en el Consejo de Ministros. Una cosa que nosotros queremos hacer es el Ministerio de Apoyo a las Regiones. A mí no me temblará la mano para declarar el estado de emergencia cuando sea necesario. A mí no me temblará la mano para devolver el 24x24. El 24x24 reduce el número de policías en las calles. No es posible que el gobierno central mire de costado al tema del transporte urbano e interprovincial. Del agro. Tenemos que ayudar al agro, tenemos que darle semilla mejorada, tenemos que darle crédito. Nosotros vamos a inyectar 500 millones de soles. Nosotros vamos a crear un sistema nacional de prevención y solución pacífica para darle dientes a la consulta previa. Vamos a proponer la creación de un banco de fomento minero con capital mixto, estatal y privado, que compre el metal. Para Madre de Dios vamos a ofrecer un programa de reforestación agresivo y para el resto de nuestro país un proceso de formalización real.
Bien, buenas noches, ya estamos con nuestro primer panel. Como lo dije, me acompaña Paul Oren, que es filósofo y teórico político. Paul, buenas noches. Nectalí Carpio Soto, que es analista político. Gracias por venir, Nectalí. Y Raúl Chanamé Orbe, exdecano del Colegio de Abogados y constitucionalista. Buenas noches, Harold. Como ya hemos visto, más o menos cuáles habían sido las principales cosas que fluyeron durante el debate, vamos a conversar y vamos a analizar, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de lo que significó anoche este debate entre Keiko y Pedro Pablo Kuczynski? Porque los ciudadanos quieren saber más y quieren, en realidad, conocer la lectura que tiene cada uno de ustedes sobre lo que aconteció el día domingo en Piura. Paul, muchos dicen que caímos otra vez en lo político, pero que nos olvidamos de las propuestas. Si bien es cierto, estamos en una carrera política, pero ¿tú crees que acaso era necesario centrar más en temas específicos que en las pullas? Yo sí escuché propuestas más por el lado de PPK. No me gustaron la mayoría de sus propuestas, no voy a ser honesto. Pero creo que por ahí no va la cosa, ¿no? El punto de que la señora Keiko tenga o pueda asomar con un poder casi absoluto, yo creo que ese es el quid del asunto. Lo demás para mí es poca cosa, tan poca cosa que lo que hemos escuchado, si lo escucháramos a la señora Verónica Mendoza, se armaría un escándalo, ¿no? Programa chavista y demás. Eso mismo lo ha dicho la señora Keiko. Y las propuestas de PPK no se quedan atrás, ¿no? Proponer más Estado, entrando en economía, un banco de fomento con sectores ilegales, ¿no? Informales, como quieran llamarle, es decir, sectores realmente complicados. Básicamente el Estado regalón, ¿no? Y eso es entendible dentro del marco de la campaña, están buscando como sea atraer votos, ¿no? Pero por eso mismo, desde ese punto de vista, ese tipo de ofertas, de mi perspectiva, no me son mayormente importantes. Lo importante es que hay una señora que puede llegar al poder y concentrar varias magistraturas, el Congreso, eso es lo peligroso, ¿no? Y la Presidencia de la República. Eso es lo peligroso. Lo demás es poesía, desde mi punto de vista. Nectalí, ¿qué opinas sobre? Bueno, hablando en términos futbolísticos, creo que se trata acá de un partido que tiene dos partes, ¿no? Y hemos visto la primera parte y la segunda va a ser el próximo domingo 29, ¿no? En esta primera parte hemos podido notar de que ha sido el punto de desembocadura de dos estrategias claramente establecidas, en las cuales tenemos a una Keiko Fujimori que muestra su rostro real, ¿no? Agresiva, con medias verdades, con mentiras, ¿no? Utilizando diversos argumentos para poner contra las cuerdas a PPK y que justamente expresa lo que podría ser su gobierno. Y por otro lado tenemos a un PPK que se ha mostrado coherente, a diferencia de Keiko, que ha cambiado prácticamente su plan de gobierno y su equipo. PPK se ha mostrado coherente, con solvencia económica, pero sin embargo no ha entendido lo que son las campañas electorales en todas las partes del mundo. Yo no conozco ninguna campaña electoral en el mundo donde solamente sean debates técnicos. Siempre es una combinación de debates técnicos y de gestos políticos de pollazos. Técnico, Pedro Pablo Kuczynski anoche. Le faltó Yo creo que sí. El político. Yo creo que en ese sentido ha sacado una ligera ventaja Keiko, honestamente, ¿no? Yo no voy a votar por Keiko, pero hay que reconocer objetivamente que teniendo los argumentos necesarios PPK, y esos temas quizás de sus asesores, para contraatacar frente a una situación de defensiva, no lo hizo, ¿no? En cambio, Keiko se mostró agresiva. Se quedó, mucho y sobre todo dirigiendo a los sectores de IE. Todas las encuestas de opinión, todas las encuestas han dicho que Pepe ganó, pero eso es ABC. Pero el sector de IE, que es el que define las elecciones, evidentemente ahí se ha consolidado Keiko. Fue más efectiva Keiko anoche. Así es. Otros dicen, Raúl, que Keiko se aprendió de memoria cómo atacar, pero que sin embargo las propuestas técnicas no las sabía porque la vimos leyendo durante todo el debate. Sí, mi percepción es que PPK fue consecuente con la identidad que tiene, fue un tecnócrata, hizo dos propuestas interesantes sobre el agua y el tema de la descentralización, pero no las pudo plasmar políticamente. O sea, cómo vender una propuesta técnica de manera política. Y creo que tuvo el defecto de mantenerse a la defensiva en relación a los cargos y ataques. De otro lado, Keiko Fujimori hizo una argumentación eminentemente política, que devino inclusive en propuestas de carácter populistas, lo que menciona Paul. Mencionó el tema del estado de emergencia. 24 por 24. 24 por 24, lo reiteró. Y el tema de la refinería de Talara, que también creo que es Verónica Mendoza, ¿no? Es Estado fuerte.
Y importante incluso para que lo haya dicho Noche en Piura porque estaba digamos, Estaba en en Piura, Piura, por ¿no? eso. Entonces, O sea, dio el mensaje nacional. Miren, no estaba el tema de seguridad en el debate de ayer. No estaba. No estaba. Porque Ni ese de es lucha el debate contra la para la semana que viene. Pero deliberadamente Keiko, en un acto político, lo puso al centro, sabiendo pues que están matando universitarios, que se asaltan en las combis. Entonces creo que en ese sentido la estrategia de Keiko fue mucho más efectiva políticamente que el discurso técnico de PPK. que finalmente la percepción de la población se queda con lo político, ¿no? Se olvidan incluso de las propuestas y se acuerdan del gesto. En el Y eso- 2011, Ollantumala dijo 12 soles el balón de gas. Y ganó. Y ganó con esa propuesta populista, que incumplió, pero así ganó el debate electoral y ganó por el 2%, ¿no? Entonces, eso es legítimo, es bueno, seguramente es malo, ¿no? Pero ese es el tipo de discurso político en el cual tiene la tradición peruana. Y en 1990 Fujimori ganó diciendo, Alberto Fujimori, No choc. no al choc. Claro. Y cuando entró al gobierno hizo el choc, ¿no? Claro, a eso La me política refiero, es ¿no? esencialmente un tema de gestos, ¿no? De gestos políticos. Y creo que ahí el equipo de asesores de PPK tiene que calibrar bien el comportamiento de PPK el próximo domingo en el debate. Ahora es ¿no? curioso porque PPK, a ver, lo hemos escuchado varias veces como orador, es un orador, no es brillante, pero va al tema. Es ¿no? consistente, ¿no? Claro, Pero y anoche se tiene quedó. información, Pero pero anoche se ha quedado se- toda la campaña, sí, o sea, no solo esa noche. Ahora, lo que ustedes dicen, ¿no? Los gestos políticos, pero ¿hasta qué punto también son gestos, no? Porque en realidad, más que gestos, son mentiras que están vendiendo al Claro. electorado. Es O sea, que es- gas 12 es soles, lanzar la red, pues, falso. ¿no? No choc es falso. O sea, están lanzando estos candidatos. Es que el debate técnico es un debate sutil. Yo tengo la teoría, y la he sostenido en este programa, que el 30% del Perú es politizado. Sabe, de repente discierne sobre el 24/24, pero el 70% que no es politizado tiene una percepción general de los problemas. Y es un 30%, Raúl, Neftalí y Paul, que no se ha reducido en nada, ¿no? Respecto a las denuncias que ha tenido la señora Fujimori durante las últimas semanas, ¿no? El caso de Joaquín Ramírez, por ejemplo, ¿no? Bueno, que la han pero- estado dando durante toda la semana. Pero también PPK se ha quedado, o sea, recién habló ayer, ¿no? Sobre el tema, pero desde que salió la denuncia hasta ayer, era raro que era un tema tan importante y quien debía aprovechar el tema nunca dijo nada hasta ayer, y su equipo tampoco. Y Keiko estaba preparada para responder. Pero ese problema de PPK o el equipo. No, ese problema, Neftalí, yo creo que es el equipo y BPK. Y hay también un tema de comunicación, ¿no? Porque anoche hubieron argumentos que él puso. Varios. El problema muchas veces es cómo lo dices, de qué forma lo dices y hasta qué punto desarrolla los correspondientes temas. En cambio, por ejemplo, Keiko ha expresado posiciones de un populismo de derecha conservador y un populismo de izquierda. Por eso yo Populismo de mencionaba, derecha, pena de muerte, voy a sacar el ejército, y de izquierda prácticamente con propuestas parecidas a las de Verónica Mendoza. Si tú cambiabas la imagen y ponías a Verónica Mendoza era lo mismo, ¿no? Decía, contra el proyecto Tía María, el proyecto Conga, contra los transgénicos. Ese es el discurso de Verónica Mendoza. Y los que tiene- pobres así contra es. los ricos contra Así- los pobres, exactamente. etcétera, etcétera. Y hubo, o sea, en realidad Pedro Pablo se quedó porque hubieron temas como, por ejemplo, cuando hablaron de descentralización, y él le dice, ¿no? Si fue su padre quien vuelve a departamentalizar el Perú, y pudo seguir con ese tema, ¿no? Pero sin Varias embargo cosas, se incluso queda- la enrostró, ¿no? Que está casada con una norteamericana, casi como un gringo, y ¿con quién se ha casado la señora? Para O sea, a otros les PPK pareció, y para otros les se pareció quedó ahí también, también. una actitud malcriada incluso de Keiko cuando le lanza el verso de Nicomé Santa Cruz a Pedro Pablo, ¿no? No más cambiado pelona. Mira, yo creo que Keiko estuvo agresiva, porque justo hablamos en la antesala, porque ha descubierto la fascinación por la política, esa es mi teoría, ¿no? O sea, comparada con la Keiko de la campaña anterior, hoy Keiko cuando se enoja, cuando está contenta se le nota muy contenta, en cambio PPK es un hielo, ¿no? Ha descubierto esa fascinación y ahora estuvo hasta hace pocas horas en una campaña y está a todo tren, y así va a seguir hasta el final. Entonces, Ya se ha todo- picado, ya se ha picado. Claro, entonces como Acabó que el está debate, imparable, acabó ¿no? el debate y tuvo un meeting. Así es, y PPK también, pero un mitin muy distinto, ¿no? Entonces, estamos ante una persona que al margen de lo que pueda suceder en los próximos días, ha descubierto la política, que hace tiempo no se veía. Creo que García fue el último hombre que vivía la política a ese nivel. Después yo no recuerdo otro candidato
fuera de García, hasta la aparición de Keiko, que disfrute de la política. Y eso es como una parte, pero que es importante, porque eso la gente lo ve. ¿Y qué pasa, Nectalí, con la memoria? O sea, ¿qué pasa con los peruanos que les basta ver a una Keiko, como dice Paul, de repente que despertó a la política y que la está viendo con apasionamiento, pero no mira qué pasó más allá de ella con lo que fue el fujimorismo de su padre, los asesores que tiene ella y que la estuvieron acompañando anoche, a los que se refirió Pedro Pablo? Muy interesante tu pregunta. Yo tengo la impresión de que Keiko Fujimori está ya inmunizada respecto a su pasado. O sea, se ha hablado tanto de los problemas del fujimorismo durante cerca de 16 años que evidentemente es un tema que ya no le interesa a la población. La debilidad fundamental y el peligro fundamental, a mi modo de ver, de un gobierno de Keiko Fujimori está en que se institucionalice en el país un narcoestado. Ese es el problema fundamental. Y por ahí tiene que estar el ataque clave, ¿no? Según los analistas que he escuchado varios, han señalado de que esta denuncia contra Joaquín Ramírez en realidad recién se va a notar a los 15 días aproximadamente, y justamente en el debate del 29, ¿no? Pero lo que tienen que entender, lo que ha entendido bien Keiko y no ha entendido el equipo de asesores de PPK es que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Y un aforisma de eso es que la guerra es el arte de autoengaño. Y eso es lo que está haciendo Keiko Fujimori. Está engañando al electorado. Está diciendo cosas que va a hacer, pero que no las va a hacer. Y justamente ahí tiene que estar el punto central, ¿no? Obviamente, aparecer señalando de que está en contra de la empresa privada es no recordar que Fujimori privatizó cerca de 300 empresas. Y eso tiene que decirlo PPK, el equipo, frente a esta situación, para por lo menos aplanar la cancha, ¿no? Y sobre esa base pasar al contraataque, ¿no? ¿Está a tiempo de reaccionar Pedro Pablo, Raúl? Sí, son 15 días determinantes. Son 15 días determinantes. Lo que ocurre es que el electorado ya se ha polarizado y se está disputando solo el 7% de los indecisos. Hay un dato adicional. Hay un voto duro del voto viciado, de aquellos que están contra todo el sistema. Y no se ha reducido. 13% es alto en una campaña tan polarizada como esta. Y creo que allí reside la incógnita o el reto de PPK. Yo creo que ese votante de ninguna manera va a ir para donde Keiko. Podría ir con PPK, pero podría ir con PPK con vocación de poder, con vocación de ser presidente. Y eso tiene que demostrarlo, evidenciarlo en estos próximos 15 días. ¿Qué es lo que le está faltando? Señores, tenemos llamadas telefónicas. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches, le habla Jorge de Comas. Jorge, lo escuchamos, adelante. Sí, bueno, lo que tenemos que orientar, lo que se ha visto ayer, ¿no? Y censurar a una candidata que aplicando la criollada, la mentira, ¿no? Ha dicho sandeces. Por ejemplo, decir que Vizcarra tiene 8 demandas de persecución, que es un reo contumaz. El señor Vizcarra está vivite corriendo en el escenario, está haciendo declaraciones. ¿Dónde está el reo contumaz? Una gran mentira. Lo otro, por ejemplo, que dice que va a reactivar Talara. Bien, gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. Buenas noches, Ana Berta de Miraflores. Me llama mucho la atención, señor, que ustedes se centren, los periodistas, en dirigir el voto. Por ejemplo, usted dice, la señora se portó malcriada porque fue así, no creo que el señor PPK debería decir tal cosa y debería actuar de tal forma. Por ejemplo, yo iba a votar, yo soy persona pensante, no soy, como dicen, que los que van a votar por Keiko somos ignorantes. No, soy pensante y no soy ignorante. Soy profesor. Bien, gracias por su comunicación. Bueno, tenemos 2 llamadas telefónicas que opinan distinto, ¿no? Este es un canal independiente en el que el país está dividido, justo está hablaba de la polarizado, polarización. ¿no? Eso está polarizado, hay 2 opciones, y la primera llamada es en contra de Keiko Fujimori y la segunda es a favor de Keiko Fujimori. Esa es la expresión, pues, de nuestro país, ¿no? Está nuestra democracia en el televisor. Aló, buenas noches. ¿Aló? Sí, lo escuchamos, adelante. Quiero opinar acerca del cinismo de Keiko, la demagogia que está utilizando esta señora. Es increíble, la verdad, es la hipocresía, pero esta señora piensa que nosotros no hemos vivido los 90, o sea, habla de las transnacionales cuando dice que vendió el Perú fue tu gobierno, o sea, claro, uno dirán, no, había empresas que tenían que privatizar, es verdad, había empresas que estaban fallando, pero para los que nosotros, para los que somos de centro izquierda, pensamos que el cobre, algunas empresas estratégicas no debían privatizarse. Entonces, la hipocresía de esta señora diciendo que está contra las transnacionales, pero es una hipocresía brutal, la verdad, pero nos quiere tomar de tontos. Entonces... Bien, muchas gracias por tu comunicación. Aló, buenas noches.
buenas noches. Sí, adelante. Muy buenas noches. Sí, PPK estuvo más claro con todas sus deficiencias que podamos honrar también a la verdad. Pero estuvo más claro y es una persona confiable, ¿no? Con todo lo que la señora miente, con todo lo que la señora niega, que no, cuando le conviene, viene de su papá, pero cuando no les conviene las cosas, ya no. Bien, muchas gracias por su llamada. Bien, bueno, esas son las opiniones del público. Las últimas son más bien de crítica completa a la señora Fujimori. Pero, ¿quién es el equipo de PPK en realidad? Porque en vez de darle la pauta o digamos, los detalles como para que pueda haber ganado anoche en el debate, sin embargo, nos da la sensación de que no tiene equipo. Se habla, bueno, de un equipo de asesores españoles que estarían ahora conduciendo la campaña apoyando a PPK. Y yo tengo la convicción que la situación actual de PPK es fácilmente reversible. La encuesta de Ipsos Apoyo, a propósito de lo que decía acertadamente Raúl Chanamé, anoche señalaba que hay un 9% que dice que podrían votar por PPK, ¿no? Y aproximadamente un 12% de indecisos, votos viciados, más allá de puntos arriba hacia abajo. Eso quiere decir que con una ofensiva final de parte de él, en el debate y en estos días, tranquilamente puede revertir la situación. Recordemos que en el año 2011 se presentó la misma situación. A estas alturas, Ollanta Humala estaba debajo por 5 puntos y Keiko estaba arriba. Y sin embargo, al final, Ollanta Humala revirtió esa situación y gran parte de ello se debió a la brillante actuación, en ese caso de Ollanta, donde sacó el tema de las elecciones forzadas y efectivamente cambió el escenario y ganó las elecciones, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? En 2011 sucedió eso. PPK tiene tiempo, sí. Su equipo como que no aparece, da la impresión, pero, insisto, él, y lo demostró ayer de cierta manera, ¿no? Él tiene un discurso propio, es propositivo. A ver, cuando se habla de la pregunta típica después del debate, ¿quién ganó? Yo creo que por ahí no va la cosa, porque un margen tan estrecho, quien busca el efecto de la política en sí, esto va por Keiko, ¿no? Y quien busca el mensaje... Debería ser menos frío, ¿no? Pero el voto siempre tiene ese peso, o sea, no vas a convencer en un debate a un antifujimorista porque la señora expuso bien, así es. O a la inversa. O sea, eso no va a suceder, ¿no? Entonces, por eso, a ver, PPK podría tener una posibilidad, sí, y está en sus manos. Está en sus manos totalmente. Es el único responsable que revierta esta situación. Porque tiene discurso, ciertamente no es un político, pero como técnico sí tiene diferentes posturas que a lo largo de los años ha anunciado, ¿no? Y no lo está haciendo. Ese es el asunto. Señores, tenemos llamadas telefónicas. Aló, buenas noches. Aló. Aló, buenas noches. Sí, la escuchamos, adelante. Buenas. Simplemente porque quería recomendar a la gente, porque me parece que mucha gente no está bien informada, recomendarles, ¿no?, que en las mañanas también hay un programa que sí habla sobre la verdad de los políticos. En ese programa No Hay Derecho, de Radio San Borja, que es el 91. Bien, gracias por su comunicación, señora. Otro día hace el Cherry en otro programa. Buenas noches, aló. Aló. Aló, buenas noches. Sí, la escuchamos, adelante. Mi llamada es sobre el debate de anoche, creo que señor, mi opinión es de que ¿cómo es posible el pueblo que sea tan ciego para apoyar tanto a la señora Keiko Fujimori cuando en realidad no hubiera sido una buena hija, hizo lo que hizo con su madre? Aparte de eso, ella no quiere reconocer de que vendió nuestro mar del Perú. Yo creo que con esa sentencia, no. Gracias por su comunicación. Raúl, impresiones. Harold, antes del debate, a mí me hicieron la pregunta, ¿quién creía que ganaba el debate? Y lo dije categóricamente, PPK. Porque está más preparado, porque ha sido un ministro exitoso, tiene un discurso programático consistente. Pero después del debate, cuando decimos empataron, entonces quisiera decir perdió PPK, porque el empate no lo beneficia a PPK, porque él tenía los mayores argumentos. Entonces no podemos subestimar
al equipo de Keiko. O sea, en el caso de Keiko creo que es al revés. Creo que tiene un equipo políticamente preparado, con una lectura de la calle importante, que le está transmitiendo. Por ejemplo, el tema de plantear ahí el tema de la seguridad ciudadana me pareció desleal al debate. Claro, que lo hizo... Pero importante, ¿por qué? Porque el peruano de a pie, aquel que no es politizado, me estoy refiriendo a aquel que no es politizado, aquel que no escucha hablar al pueblo, ¿qué le interesa? Joaquín Ramírez ni lo conocen quién es Joaquín Ramírez. Si es debido proceso, qué tipo de delito ha cometido, eso queda con los abogados. No saben qué es lavado de activos. Pero la persona sí sabe que mataron a un universitario para robar el celular. Así es. Entonces, un discurso efectivo va allí. Y eso no es un problema solo del candidato. Es un problema también de los que están atrás tuyo asesorándote. ¿Qué plantear como y de repente esa debilidad, ¿no?, de parte del equipo técnico que tendría Fujimori es porque es un equipo que ha ido prácticamente recolectando en el camino. Claro. No es como los que tiene PPK con los que ya viene trabajando desde el comienzo. Claro, no olvidemos que Keiko Fujimori está pues ya hace 10 años en campaña, ¿no? En cambio, PPK y su equipo es un conglomerado diverso que se está cuajando y vemos ahora los resultados, ¿no? Eso que efectivamente puede ser una virtud en la medida en que de PPK de llegar al gobierno podría entonces tener un gobierno de concertación amplio, plural, democrático, se convierte en estos momentos en un defecto. En cambio, aquello que es una debilidad y una amenaza de parte de Keiko de ser un gobierno autoritario, prepotente, agresivo, como lo está demostrando Keiko, en un debate, sin embargo, puede jugar un rol fundamental, ¿no? Y eso se ha demostrado anoche, ¿no? ¿Y de qué va a depender, Paul? De repente de que Pedro Pablo pues haga una campaña en la que saque al político que está guardando o escondiendo, o que le saquen alguna denuncia a Keiko. Pedir peras al olmo, ¿no? Él es técnico, es político en el sentido del trato durante 40 o más, o casi 50 años de su vida dentro del aparato del Estado. Ese es el nivel de la política que él conoce, pero no de la acción política como un García, ahora Keiko, ¿no? Belaunde, no, ese contacto con la gente. No, o sea, el nivel que él tiene es distinto. ¿Podría él revertir? Sí, insisto, tiene discurso, pero está más como los dados están tirados, ¿no? O sea, la gente al fin y al cabo es la que va a decidir, ¿no? El margen es tan pequeño, va a tener que hacer su tarea, que es comunicar. Su equipo tendría que hacer el esfuerzo de acompañarlo y tiene gente, o sea, la señora Arauz, por ejemplo, también tiene todo un background interesante. Y que están recorriendo el Perú, además, o sea, no sí, solamente están detrás de una carpeta o de un escritorio haciendo todos los planes, la planificación. ¿No? Es verdad que Keiko ahí le ganó un puesto de mano con la convocatoria de Soto, por ejemplo, que es más un bluff, ¿no? Más para el efecto de la cámara, para las fotos. Y eso jala las miradas de la gente, ¿no? Le faltó eso, pero eso ya es historia, ¿no? O sea, puede hacer varias cosas en el transcurso de los días. ¿Un error de repente de Keiko haría que descienda? Sí, cualquier error, ¿no? Cualquier error sería fatal en estos últimos días. Yo creo que PPK tiene ya las clases medias. Y yo ahí discrepo cuando digo, hay que insistir en el tema de la corrupción. Es el discurso para las clases medias ilustradas de nuestro país. Yo creo que a PPK le falta un discurso para el voto radical. O sea, hay un discurso para ganar al voto radical, una fracción de ese voto radical lo puede potenciar a PPK, y el otro le falta un discurso o una promesa creíble para el sector D y E, que prácticamente Keiko lo ha monopolizado. Tiene que romper ese voto para poder aspirar a la presidencia. Y que son finalmente quienes deciden la elección. Nectalí, muchas gracias por tu presencia. Gracias, Raúl, Paul, siempre es un placer compartir con ustedes este panel. Bien, señores, nosotros nos vamos a un corte y retornamos con nuestro segundo panel para tocar otro tema importante, que es la seguridad ciudadana, que estuvo ausente en el debate. Retornamos. Lucha con firmeza.